siendo fiel, sirviendo, asistiendo. Hoy, como decía el pastor Dieguito, el primer día de la semana le damos al Señor lo primero, nuestra adoración. El domingo es el día del Señor, no es el día del paseo. Claro que obviamente si tú te vas de paseo está bien, pero el día del domingo es el día del Señor. 6 días descansó el Señor y el último descansó, y lo consagrarás al Señor. La iglesia demuestra su devoción buscando a Dios, haciendo las cosas de Dios. Tú no puedes desconectarte y decir, ya el lunes ya no soy cristiano. No, el lunes no puedes renunciar a tu fe. De lunes a sábado y domingo tienes tu fe. Y Cornelio mostraba su devoción a Dios porque dice, eran devotos. Significa que destacaban del círculo social y aún religioso de su época, dándose color por su devoción y sin temor, escuche esto, a la crítica ni a la persecución que podría existir y ya estaba ocurriendo en ese tiempo. Cornelio era un hombre piadoso, había oído del Dios de Israel, escuche esto, pero todavía no había sido encaminado. Y mire cómo su devoción lo va gradualmente a encontrarse con Dios. Otra característica de este hombre que dice que eran temerosos de Dios. Temor de Dios. ¿Cuánto nos falta en esta generación temer a Dios? Yo, mientras escribía esto, el Señor me recordaba. Cuando yo era muchachito, jovencito, asistía a la iglesia. Y recuerdo con profunda convicción cómo el Espíritu Santo, mientras iba manejando, yendo al encuentro, con lágrimas en mis ojos, el Señor me decía, me recordaba del temor a Dios. Cuando aún era un adolescente. Porque sí teníamos tentaciones. Y el Señor me recordaba cuánto nos costaba renunciar a las tentaciones. Pero no por pertenecer a una iglesia, por el temor a Dios. Porque era tan notorio, tan patente, tan presente el saber que Dios estaba ahí. Yo recuerdo en mi dormitorio un viejo radio y una vieja Biblia. 12, 13, 14 años. A la hora que llegara, no importara, pero primero era la palabra. Me arrodillaba en un tapete rojo ahí y me ponía a orar. ¿Qué me hacía buscar de Dios? Creo que el haberlo conocido, el mostrar mi devoción. Y no hablo solo de mí, yo creo que muchos de nosotros que conocimos al Señor, nuestro primer amor, buscarle a Él con toda la pasión, toda la intensidad. Y yo le recordaba a mi esposa acostaditos ahí en la cama, sin hacer nada, abrazados. Y le comencé a contar cómo me enamoré de ella. Si nos acordamos la primera vez que viste a tu esposa, ¿verdad? ¿Si te acuerdas, Javi? Uniforme del colegio, del hispano, ¿o no? Te fue a ver en el colegio, en el Bolívar, eso sí. Pero yo creo que usted se acuerda el primer día, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? ¿O tiene que recordárselo? Ve, ahí está. Acuérdate, Marcelo, acuérdate. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ese primer flechazo. Yo me acuerdo de cómo estaba vestida mi esposa. Tenía pelo largo. Ella era suquita, ¿sí? Tenía el pelo hasta acá. Una sonrisa radiante hasta ahora. Un pantalón corto pescador verde agüita. Unas patitas blancas hermosas. Bronceado de sótano. Una dulzura, una espontaneidad increíble. Eso me enamoró, me flechó. La primera vez que conoces al Señor, descubres su amor, su gracia, su aceptación, su perdón. Tu devoción a Dios. El primer día que Él te tocó, te habló y te convertiste a Él. Y te inspiró a seguirte, a servirle, a seguirle, a pesar de la edad que tenías, los problemas que tenías. Pero Él llegó a tu vida. Por eso es tan importante un encuentro con Dios como lo están viviendo allá. Si no lo has vivido tú, prepárate. Esa es una dimensión de reino, es una dimensión de amor. Y la Biblia dice que Cornelio era un hombre de devoción, temeroso de Dios,
característica fundamental para seguir a Dios, el temor a Dios. Yo escribí aquí esto: el que teme a Dios camina en humildad, apercibido de su presencia, y camina en santidad, agradando a Dios. Es que es tan patente que cuando te conviertes a Él, si sabes que Él está allí y camina contigo, no es como un policía, pero camina contigo, acompañándote donde quiera que vayas. Y hay lugares que Él te dice: no por ahí, hijo, no por ahí. Y su voz es una voz apacible. Su amor es un amor de aprobación. No está ahí controlándote para ver qué haces y con un policía para darte la infracción. No, es el Padre que nos ama. Y así estaba Cornelio, con ese temor a Dios. Y dice otra característica de él: que realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Este hombre entendía el principio de la generosidad y de dar con liberalidad para la obra de Dios. Necesitamos muchos más Cornelios. Mire cómo es que Cornelio decía: a ver, ¿van a edificar una sinagoga, algo? Los judíos, dígame cuántos saquitos de cemento necesitan. ¿Quiere cemento Guapán, Rocafuerte, Chimborazo? ¿Qué quiere? ¿Quiere bloque, quiere piedra, quiere arena? Cornelio era un hombre así. Su posición le daba también para sembrar, y no solo daba porque tenía, sino porque había visto que al dar, él mismo era prosperado. Generoso. Ya conmigo, generoso. Cornelio era un hombre generoso, él y su casa. Esto nos enseña que estaba muy comprometido para que la obra del Dios de Israel avanzara y se sostuviera. Y otra característica final de Cornelio, dice que oraba a Dios constantemente. Qué currículum, qué presentación. Pareciera un obrero, un líder, pero era un centurión que trabajaba secularmente, pero amaba a Dios con todo su corazón. Comunión con Dios, oraba a Dios fervientemente. Con razón Dios tomó en cuenta sus obras. Mire lo que dice el versículo 4. Y leo desde el 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. ¿Qué tuvo? Una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Sabían su nombre. Versículo 4 dice: ¿qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándole fijamente y con mucho miedo. Dice aquí: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Quiere decir que Cornelio era conocido en el cielo por sus oraciones y por sus obras de beneficencia. O sea que Dios sí tiene registro de cuánto das y cómo lo das. No es la contabilidad de la iglesia, no es la contabilidad secular, no, es la contabilidad de Dios. Porque es fácil. Si este hombre temía a Dios, lo más lógico era que adorara a Dios con sus bienes y favoreciera la obra de Dios, y que él estuviera encantado, emocionado. Y dice aquí el texto que él hacía muchas obras. Diga conmigo, muchas obras. No es que ya dio una y dice: ay, otra vez. No, porque él entendía el principio de generosidad. ¿Cómo se abren las ventanas de los cielos? Busca una oportunidad de bendecir a la iglesia y vas a ver cómo Dios bendice tu casa. Busca una oportunidad de dar y vas a ver cómo Dios te contesta aquello que estás tú necesitando, y aún la provisión para tus propios hijos. Cantábamos al final: oh, tu fidelidad. De verdad, no hay otra forma de disfrutar la fidelidad de Dios, porque Él lo hace posible todo lo hace posible. Y Cornelio descubrió ese secreto, el principio de la generosidad. Para él no era una molestia que llegaran los judíos y decían: Cornelio, nos faltó un poquito de hierro, ¿será que tienes? Claro, aquí está una pinta de sangre. ¿Me entendieron? Ya tengo que renovar mi repertorio de chistes. La pinta de sangre contiene hierro. Ay, sí. Miren que hasta se necesita unción para entender los chistes.
¿Y qué tal Cornelio negándose? No, dice, claro, con mucho gusto. ¿Cuánto hay que mandar? ¿A dónde hay que mandar? Porque él sabía. Mira, hasta ese entonces, él no sabía que sus oraciones y sus obras de beneficencia tenían registro en el cielo. ¿Quién era contador allá o tesorero en el cielo? Bueno, Judas ya no estaba, Matías. Y le dice al ángel, ve a la casa de Cornelio, Dios sabe tu nombre por tus oraciones y tus ofrendas. Y no estoy hablando para que puedas dar algo, porque no es que el reino necesite dar algo, tú necesitas dar algo al reino. Alguien me dijo esta semana, pastor, me llamó, y son como esos Cornelios, pastor, quiero que me diga qué hace falta en el terreno. Bueno, un templo. ¿Qué hace falta en el terreno? ¿Qué hay que hacer? Dios me puso a hacer esto. Mire, me llamó. Pero yo veo las ganas de poder poner ese granito de arena en la obra del Señor. Esta semana nos vamos a ir, pero yo sé que Dios va a levantar. Muchos me van a decir, pastor, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Es que una cosa llama a la otra y estamos levantando la obra de Dios. Ahora, entiéndame bien. El templo no es un fin, es un medio. Porque alguien puede decir, pero un templo físico, eso se va a quedar, ¿para qué queremos? Bueno, entonces tampoco compre su casa. Pero ¿de qué habla su casa? Cuando usted dice, yo quiero tener mi casa, quiero hacer esto. ¿Te acuerdas, Juanjo, cuando tú dices, ya quiero ir a comprar mi casa y me contaste? ¿De qué habla la casa? ¿Qué te permite hacer la casa? Seguridad, crecer, desarrollar tu familia. Y eso es lo que queremos cuando edificamos un templo, desarrollar a los discípulos del Señor, a este ejército del Señor que está listo para dar su vida por los demás. Dale un aplauso al Señor. Entonces, cuando necesitemos algo, sé como Cornelio, mis oraciones y mis ofrendas van a tener registro. Y da con liberalidad, da con seguridad, da también esperando tu cosecha, porque estás sembrando en buena tierra. ¿Cuántos cuando sembraron allá creyeron por tierra? Hoy tienen su propia tierra, tienen su propia bendición. Y dice el verso 5, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían. Mira, Cornelio, un hombre de influencia. No solo de palabra, ya los que tenía. A un soldado también que era, ¿qué dice ahí? Era devoto. Ya tenía a sus discípulos, ni a academia fue, ni a encuentro. Pero tenía toda la proactividad del reino de Dios en su vida. Si servía al imperio romano, imagínate sirviendo a Dios. Y aún no lo había conocido personalmente. Pero viene y le visita un ángel. Ahora tú puedes decir, pero ¿qué corona tenía Cornelio? Bueno, mira su currículum. Era un hombre piadoso. Y cuando dice aquí que mandó a que buscaran a Pedro, un soldado devoto y los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Es decir, conocían que había algo espiritual en la orden que Cornelio le daba, porque antes quizá ellos habían obedecido órdenes nada más del imperio, a secas, pero esta orden era especial. Ya conmigo, especial. Y fueron porque eran de confianza. Ahora le digo esto, ya empezaba la persecución. Capítulos más adelante o más atrás, Pablo se convierte y él iba a perseguir a los creyentes. Creo que es Hechos 9, ¿verdad? Pero cuando Pablo se convierte, iba a perseguir a los creyentes. Y en esa época recibe la visión Cornelio, y simultáneamente a la misma hora Pedro estaba teniendo una visión. Vean las dos partes. Cornelio, un hombre piadoso, todavía no conocía de Dios la salvación ni el Espíritu Santo, pero Pedro sí. Y Pedro a las 3 de la tarde tenía hambre y de repente ve una visión, un lienzo que baja 2, 3 veces. Creo que para Pedro entender siempre hay que repetirle 3 veces, ¿no es cierto?
Como Jesús: Pedro me ama, sí Señor. Pedro me ama, sí Señor. A la tercera entiende Pedro. Y el Señor le decía: mata y come. Y Pedro: no, fúchila, yo soy judío, ¿cómo voy a comer yo cosas inmundas? Ay, pero si serás. Pedro, mata y come. Después entendió que el Señor le decía a Pedro que el evangelio, escuche esto, no era solo para los gentiles, para los judíos, sino también para los gentiles. No era solo para los que tenían la circuncisión, sino para los que no tenían la circuncisión y no cumplían la ley. Entonces el abanico era grande. Jesús no vino solo por los judíos, vino por los gentiles. Denle un aplauso al Señor. Nosotros somos esos gentiles que en Cornelio, siendo el primero que se convirtió, de ahí seguimos nosotros. Y el favor de Dios aparece. Pedro recibe la visión de un lienzo con animales inmundos. Pedro era un judío, no tomaba nada inmundo, pero Dios usó la visión para enseñarle que Dios no hacía acepción de personas. Pedro recibe órdenes de parte del Señor de esperar a 3 hombres e ir con ellos, no objetar. Dice: al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Mire, número 2, Cornelio comparte el evangelismo por relación. Los amigos de Cornelio son los primeros que se enteran que él está haciendo algo en su casa. Dice el versículo 24: un día después llegó a Cesarea, porque eran 52 kilómetros que tenían que caminar. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Abrió su grupo en casa, su grupo de amigos, su célula. Y sabe, yo me lo imagino a Cornelio: limpian acá, chicos, limpien acá. Ve, eso por favor, ese tapete, esas flores viejas, bótenlas ya. Traigan algo nuevo, echen aromatizante, incienso. ¿Por qué? Pero ¿por qué tanto? Si va a venir Herodes. No va a venir el emperador, mucho mejor. Va a venir al Dios que anhelo conocer, al Dios que anhelo que visite mi casa. ¿Sabes cuánto anhela visitar el Señor tu casa? Que abras tu grupo en casa, tu hogar bien ordenado. Porque no solo las personas viene su presencia, la presencia del Señor. Y para cuando Él venga, todo tiene que estar en su punto. Porque el invitado de invitados y el anfitrión de anfitriones es Él, el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. El día viernes fui a hacer una visita, un almuerzo, me invitaron con mi esposa y estaba una persona ahí, hermana de esta persona. Y el Señor me decía: ese mensaje es para ti. Y la invité a la iglesia. Vino el primer servicio. Le dije: mira, tú eres una mujer como Cornelio, una mujer piadosa. Dios ha tenido mucho favor contigo. Y es más, cuando diste a luz a tu hija, tu mamá estuvo ahí orando por ti. Y su mamá vio la presencia del Señor, una luz resplandeciente detrás de la puerta. No había un reflector, un foco, era una luz. ¿Y sabe qué me dice? Y un aroma a jazmín. Cuando la presencia del Señor es tan manifiesta, hasta se huele su presencia. Su presencia está aquí. Y el Señor me decía: mientras predicas va a suceder lo que sucedió aquí. Cuando predica Pedro, el Espíritu Santo desciende. No había alabanza, pero Pedro comienza a decir: yo tenía esta visión a la misma hora. Verso 25: al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ñañito, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Al que hay que adorar no es a San Pedro, es al Señor. Entonces, cuando Cornelio se ve con Pedro, ese encuentro del apóstol Pedro, del discípulo amado, a quien Jesús le había encomendado la misión de hacer discípulos, después de resucitar e irse, comienza la obra. Y el primero que se convierte con él, bueno, después de Hechos, en el capítulo 2 del Pentecostés, dice, verso 27, Pedro entró en la casa y conversando con él, encontró a muchos reunidos. Yo pienso que Pedro le dio un abrazo a Cornelio. ¿Y a qué hora se te presentó el Señor? Mira, a las 3 de la tarde. ¿En serio? A mí también. Estamos sincronizados. Algo quiere Dios aquí. ¿Te ha pasado? Cuando tú ves algo, alguien más ahí y Dios te pone en encuentro con alguien, Dios va a hacer algo.
Solo prepara el ambiente y ten gran expectativa de lo que Dios vaya a hacer. Y de repente Cornelio estaba allí conversando con Pedro. Ya llegó el apóstol, ya. Mira, están muchos, dice aquí, reunidos. Cuando tú lees en la Biblia los números, registro, 12 personas, 120, 432, etcétera, son importantes los números, porque describen almas, familias y generaciones. Nosotros contamos cuando des un reporte quién llegó a tu casa, una persona nueva o no, llegó por primera vez. Es importante cuidar a las ovejas por las cuales Cristo dio su vida. No es, bueno, ay, qué interés tienen. No, cuida al rebaño del Señor. Jesús dijo, a todos los he guardado, solo uno se me perdió. Ah, interesado Jesús. No, pues Él entregó 12 y uno se perdió. Y luego fue reemplazado por Matías. Dios le interesan los números, porque habla de responsabilidad, habla de mayordomía. Entonces dice que Pedro entró y estaban muchos reunidos. Yo me imagino esa reunión, Pedro allí, wow, todo listo, el refrigerio listo, aromatizada la casa, incienso. Imagínate la casa de Cornelio. Era un hombre de recursos y había invitado a todos, los parientes y los amigos, dice. Su casa iba a recibir una honra especial. Y la gente estaba con expectativa. Diga conmigo, expectativa. Algo iba a pasar ese día en que Pedro entrara. Tú estás haciendo plataforma para el Señor. Como Cornelio, tu casa. Ponlo excelente en la medida de lo que te alcanza. Pero ahí se va a derramar el Espíritu Santo. Se va a derramar esa palabra de Dios. Y algo va a suceder. El Señor me mostraba como que cuando uno está haciendo algo, en el encuentro específicamente, como un canal, un conducto entre la tierra, ese lugar del encuentro, y el mismo cielo, bajando y subiendo ángeles para traer la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre una generación que está siendo salvada y ministrada. Ahora, se pone todavía más interesante. Dice Pedro en el versículo 28. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Bueno, 3 veces le habló el Señor. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. ¿Qué estaba haciendo? Maratón de Netflix, ahí esperando al ángel. Es que a veces así hacemos. Queremos que las bendiciones del Señor nos alcancen y no apagamos ni la tele. Estamos orando con un ojo cerrado y otro abierto. No puedes jugar entre 2 aguas. Si quieres la presencia del Señor, paga el precio de morir a la carne, a los deseos. Claro, es lícito. No te voy a decir que no me veo yo una peliculita con Netflix, con mi esposa abrazaditos, chancaditos, y más cuando hace frío. Me convierto en lobo. ¡Au! No, pero todo tiene su tiempo. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay cosas que no te convienen como un hombre de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Cornelio? Orando, ni siquiera era de la red de Dios, ni lo habían invitado a intercesión. Y estaba orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con una ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia, mire, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Expectativa, iglesia. Cuando vayas a escuchar la palabra, ve con un corazón de recibir lo que Dios tiene para ti. No vayas con un corazón a ver qué hace el Señor.
Ve con un corazón abierto. Porque para uno dirá, no pasó nada, pero para otro se fue llevando su milagro. Expectativa, iglesia, dar un aplauso al Señor. Ten expectativa de lo que Dios vaya a hacer. Y no importa el mensajero que esté adelante, importa la palabra. Claro que obviamente el mensajero tiene que estar santificado, preparado. Pero no es si el pastor no está, no recibas la palabra. Va a predicar el líder. No, va a predicar el siervo del Señor. Respeto a la palabra, autoridad a la palabra. Y dice aquí, así que inmediatamente te mandé a llamar para que la presencia de Dios se manifieste, escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Número 3, Pedro predica en la casa de Cornelio. Verso 34, me imagino a Pedro puesto de pie y con autoridad, porque un Pedro era antes de recibir el Espíritu Santo, pero después de Hechos, ese Pedro, cuando bajó el Espíritu Santo, estaba así chumadito, ebrio en el Espíritu Santo, lenguas por aquí, lenguas por acá. Se paró y dijo: varones, hermanos, estos no están ebrios como ustedes piensan, sino que están llenos del Espíritu Santo. Y hoy se cumple la promesa de Joel, que toda carne recibirá el Espíritu Santo. Y Pedro se levantó, predicó y se convirtieron como 3,000 personas. Estaban 120 allí. Y mírese, Pedro, con esas agallas, viene a pescar hombres. ¿No fue la palabra que Dios le dio? Te haré pescador de hombres. Mire, echando la red aquí, había muchos. Y un pez gordo, Cornelio. No digo que era gordo, pero en su posición. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Mire ahora, Pedro comienza a hablar, y cuando predica el evangelio, Jesús tiene que estar presente. No hay evangelio sin Jesús. No hay Jesús sin evangelio. No podemos predicar aparte otras cosas, sino a Jesucristo. Y dice que ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, dice, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Mira esa prédica, puesto de pie, hablando de quien debe hablar. Necesitas a Jesucristo, le dice a Cornelio. Y ese Cornelio abre los ojos. Mira, antes era un devoto, temeroso, pero ahora estoy conociendo al que dio la vida por mí. Familia, amigos, escuchen lo que Pedro está predicando. Escuchen, Dios está aquí. Abran sus ojos. Con razón el Señor me decía, con razón me visitó el ángel a esa hora, a las 3 de la tarde. Expectativa. El día en que la bendición llegó a mi casa.